Hola, ¿cómo están? Espero que vaya todo bien, donde sea que estén disfrutando eh, la primavera que se atrevió al fin a presentarse en la costa. Hoy día toca la última cápsula, ¿ya? Es la última cápsula de contenido que vamos a revisar en la asignatura y el tema de esta cápsula tiene que ver con el mejoramiento escolar. ¿Ya? ¿De qué hablamos cuando hablamos de mejoramiento escolar o por qué estamos hablando de mejoramiento escolar en una asignatura de psicología educacional? Bueno, en Chile, como ustedes bien saben, tenemos el CIMSE. Hay una característica del CIMSE que es que permite comparar establecimientos educacionales entre sí, ¿sí? Como a los establecimientos que les va peor con los establecimientos que les va mejor en el CIMSE. Ya, el tema es que desde que se crea el CIMSE, no es sino hasta el año 96 en que las escuelas empiezan a ser comparables, por temas de diseño de la prueba, calidad del diseño de las entrevistas, etcétera. Un montón de atributos psicométricos hacen que las pruebas sean recién comparables el año 96 o del año 96 en adelante. ¿Ya? A partir de eso, descubrimos con terror que parece ser que los establecimientos educacionales que atienden a la población más pobre del país es la que tiene el peor desempeño en la prueba CIMSE. Eso da cuenta o lo que de la desigualdad del sistema educativo en Chile se devela recién transcurridos algunos años después del año 96. Y entonces empieza como a circular esta idea de que las escuelas pobres son de alguna manera malas. Cuando digo escuelas pobres, perdón, hablo de establecimientos municipales o establecimientos públicos, ¿cierto? Que atienden en su mayoría o atendían hasta ese año a los estudiantes más vulnerables del país, ¿ya? ¿Qué pasó? A principios de los 2000, bueno, se empiezan a implementar varias como políticas y estrategias, como ustedes han visto en cápsulas anteriores ante la desigualdad, por ejemplo, que existía en los resultados CIMSE en el país, se empiezan a implementar planes como los liceos prioritarios, el P900, que finalmente derivan todas de la Ley de Subvención Escolar Preferencial del año 2008 y la Ley de Inclusión en el año 2016. Pero nos demoramos harto en llegar ahí, ¿ya? A principios de los 2000 hubo varias publicaciones en formato de libro que eran investigaciones que analizaban los casos de escuelas públicas que atendían estudiantes de alta vulnerabilidad y obtenían buenos resultados en la prueba CIMSE, ¿sí? Es así, por ejemplo, que hay dos publicaciones que son como eh, muy importantes, que son el ¿Quién dijo que no se puede?, que está guiado por Dagmar Rasinski. Es un texto que está accesible en formato digital, a pesar de que tiene sus añitos ya, pero se puede revisar. Esto se hizo junto con UNICEF. Esa es la primera, el ¿Quién dijo que no se puede? Y después de eso, bueno, o en paralelo con eso, la Universidad Alberto Hurtado, el CIE, el Centro de Investigación Educativa del Alberto Hurtado, publica un libro que se llama Escuelas Efectivas en Contexto de Pobreza, ¿ya? Y ahí aparece un concepto, que es el concepto de escuelas efectivas. Hay un autor que es Javier Murillo, lo hemos revisado, se ha mencionado a lo largo del semestre, que tiene mucha literatura sobre escuelas efectivas, uno de los que lleva como el concepto de escuelas efectivas en el contexto iberoamericano, ¿cierto? Bueno, el concepto de escuelas efectivas alude a que efectivamente son escuelas de que, a pesar de las condiciones de entrada de los estudiantes, son capaces de lograr buenos resultados, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante el concepto de escuelas efectivas? Bueno, ¿cómo se hacía pensar que las escuelas municipales o las escuelas públicas que atienden a los estudiantes más vulnerables son las que tenían peores resultados? Se pensaba que esa brecha nunca se iba a poder solucionar, ¿ya? Que las escuelas no tenían capacidad para proveer buenos resultados en el contexto de pobreza en que estaban enseñando los y las estudiantes, ¿cierto? Entonces, empiezan a aparecer varias investigaciones que empiezan a decir, oye, la escuela sí puede hacer cosas. Hay elementos de organización y gestión de la escuela que sí permiten hacer cosas.
Entonces, durante la década de los 2000 en adelante empieza toda esta línea de investigación en escuelas que atienden o que trabajan en contextos de alta vulnerabilidad y logran buenos resultados. A mí, de hecho, me tocó trabajar en una investigación en una escuela rural en San Pedro de Atacama, que bueno, les puedo contar un poco más en clases, pero estuve una semana ahí de trabajo etnográfico en una escuela precisamente para conocer o aprender cómo es que esta escuela, estando en una comuna altamente vulnerable, sin conexión a internet y atendiendo una población con un 98% de población de descendencia indígena, estaba logrando buenos resultados en la prueba de ciencia, ¿ya? Y bueno, nos toca aprender de todo ese proceso, ¿ya? Y cómo es que las escuelas están logrando esos buenos indicadores de aprendizaje. Bueno, pasó el tiempo, se hicieron varias investigaciones y finalmente se empieza a discutir un poco el concepto de escuelas efectivas precisamente porque las escuelas no tienen, o algunas de las escuelas señaladas efectivas no tienen un comportamiento lineal. Es decir, como que hay años que les va bien, hay años en que les va mal, hay años en los que les va mal, entonces no logran sostener su efectividad, ¿ya? Entonces, en el año 2016, si no me equivoco, aparece o se publica algo que vamos a revisar a continuación, ¿ya? Que es un libro que se llama Lo aprendí en la escuela. Lo aprendí en la escuela es un texto que es producido por el Centro de Investigación Avanzada en Educación, el CIAE de la Universidad de Chile, y es un texto que hace un recorrido para ir encontrando escuelas que tienen procesos de mejora sostenida a lo largo del tiempo, ¿ya? Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de mejoramiento escolar? Hablamos de aquellas escuelas que son capaces de ir no solo logrando buenos resultados en el CIMSE, sino que son capaces de sostenerlo en el tiempo, ¿ya? Independiente de que la prueba CIMSE sea una prueba sumamente cuestionada en términos de que no mide efectivamente conocimiento o que no está a la altura de los procesos educativos, al CIMSE se le han introducido varios cambios que permiten de todas maneras recoger información respecto de cómo están funcionando las escuelas. No toda la información respecto de la calidad de los procesos educativos, pero sí, por ejemplo, a partir de la Revolución Pingüina y de las movilizaciones de 2011, además del número, de ese valor que tiene el CIMSE como el lenguaje, matemáticas, ciencia, se incorporan los indicadores de desarrollo personal y social, los IDPS, antes conocidos como otros indicadores de calidad de la educación, ¿cierto? Que son motivación escolar, estilo de vida saludable, participación y convivencia escolar, ¿ya? Esos 4 indicadores además se calculan junto con los resultados de la cobertura de aprendizaje, es decir, qué aprenden los estudiantes o cuánto aprenden los estudiantes. El CIRSE se construye, yo lo he dicho hartas veces en clases, pero para que lo sepan, existe el currículum nacional, ¿cierto? El currículum nacional tiene descrito cuáles son los contenidos que tiene que saber un estudiante en un momento dado de su trayectoria educativa, es decir, todo lo que se tiene que saber, el lenguaje en tercero básico está en el currículum nacional. Por lo tanto, el CIMSE se construye sobre la base del currículum nacional, evaluando si es que los estudiantes han recibido o no esos contenidos y si es que se los saben, ¿ya? Bueno, el tema es que el Centro de Investigación Avanzada, un equipo grande, un equipo multidisciplinario también, empieza a hacer esta investigación. Se analizan 3.669 escuelas, que son escuelas que consideran sobre 15 alumnos, que son el 83% de las escuelas básicas del país, ¿ya? Y de esas el 41% mejoró, ¿ya? Del 83%, el 41% mejoró. Y el 9% mejoró de manera sostenida en lectura y matemática, ¿ya? Entonces,
de ese 9% se seleccionaron 12 escuelas, ¿ya? Que ahí está descrito un poco las escuelas participantes, ¿cierto? 12 escuelas de nivel socioeconómico bajo y o medio, municipales y particulares subvencionadas, territorialmente heterogéneas y con baja selectividad. Es decir, escuelas que seleccionan poco, no tienen la condición de selección a sus estudiantes, que atienden, reciben fondos públicos, ya sea municipales o particular subvencionados, y en diversos puntos del país, ¿ya? ¿Ya? ¿Cuáles fueron los detalles del estudio, cierto? Y aquí nosotros nos vamos a detener en uno de estos tres puntos. Aquí está explicada la metodología, aquí está explicada como el proceso de mejoramiento, pero donde nos vamos a detener en esta cápsula y en esta clase en particular es en los factores que explican el mejoramiento, ¿cierto? Entonces, existen 4 grandes factores que explicarían el mejoramiento escolar, ¿cierto? Ahí está definido entonces que el mejoramiento escolar es un proceso complejo, multidimensional, muchas veces discontinuo, desbalanceado y hasta contradictorio. Sin embargo, existen claves o factores críticos de estos procesos de mejoramiento, aunque no todos los factores se observan en todas las escuelas ni a lo largo de toda la trayectoria de mejoramiento, ¿ya? Entonces, ¿qué hicieron aquí? Fue ver cuáles son los factores en común que tienen las escuelas. No es que una escuela para mejorar sostenidamente tenga que tener todos estos factores desarrollados. Puede haber algunos que estén más o menos desarrollados, etc. Tienen que pensar esto como una mesa de ecualización. No sé si han visto una mesa de sonido que tiene muchas perillitas que van permitiendo que el sonido que captan los micrófonos salgan por los parlantes de cierta manera. Bueno, esto es lo que hay que entender un poco los factores de mejoramiento de esa manera. Entonces, las perillitas pueden estar en distintas posiciones dependiendo de la escuela. Lo que sí sabemos a partir de este estudio es que estos 4 factores se encuentran o están presentes en la mayoría de las escuelas que participaron del estudio, ¿ya? Entonces vamos a partir por un elemento que es primordial, que tiene que ver con la gestión institucional, ¿ya? La gestión institucional tiene 3 dimensiones o aspectos, ¿cierto? Entonces el factor es gestión institucional y tiene 3 dimensiones, que son el liderazgo directivo, el desarrollo docente y la innovación selectiva, ¿ya? ¿A qué nos referimos con liderazgo directivo? Es que son equipos que al menos tienen un director y un jefe de unidad técnico-pedagógica, ¿ya? Un liderazgo legitimado tanto en la gestión como en lo pedagógico, focaliza su trabajo en el mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje y construyen y transmiten a la comunidad escolar un sentido profesional y moral con el futuro de los niños. Es decir, hay una valorización del desarrollo de los estudiantes que está transmitido desde quienes ejercen el liderazgo directivo. Eh, es muy importante esto de que haya una jefatura técnico-pedagógico, la OTP, ¿cierto? Porque no sé si ustedes saben qué hacen las jefaturas técnico-pedagógicas, pero las jefaturas técnico-pedagógicas son las encargadas de alguna manera asesorar o acompañar a los profesores en la implementación, en el diseño de sus clases, de sus planificaciones. Entonces, las jefaturas de UTP tienen que revisar, por ejemplo, las planificaciones, hacen o debiesen resolver las dudas de los profesores durante el proceso de aprendizaje, etc. ¿Ya? Entonces, eso es súper importante, ¿no? Existe un liderazgo que tiene elementos de gestión y elementos de lo técnico-pedagógico, ¿ya? En el primer gobierno de Piñera, por ejemplo, se implementa la Ley de Alta Dirección Pública, que es la que establece que los establecimientos públicos, por ejemplo, los directores entren por concurso, en la mayoría de los casos, hay casos en los que no, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que antes los directores de los colegios municipales, por ejemplo, eran cargos de confianza del alcalde. Ya no, ahora tienen que ser cargos elegidos, ¿ya? Y entran con un proyecto a 4 años, por lo tanto eso permite legitimar un poco el rol del liderazgo directivo, ¿ya? El tema del desarrollo docente o la dimensión de desarrollo docente se refiere a una generación primero de condiciones de trabajo adecuadas, ya eso es súper importante. Lo segundo es que haya un cumplimiento de responsabilidades profesionales básicas,
Eso quiere decir que los profesores no se atrasen, inicien las clases a tiempo, que no tiren tantas licencias, que puedan manejar el clima escolar, ¿ya? Eso obviamente está asociado a otros elementos de la escuela, ya no hay que analizarlo en el vacío. Recuerden que esto todo está pensado como un fenómeno multidimensional. Eso quiere decir que las cosas se cruzan, ¿ya? Desarrollo de estrategias de selección y despido docente. Hay un elemento ahí de selección de quienes entran al establecimiento y bajo qué condiciones hay docentes que tienen que rotar, y por lo tanto eso, logro de estabilidad laboral y baja rotación. Y innovación selectiva, escuelas abiertas al cambio, pero que seleccionan con cuidado las propuestas a implementar, ¿ya? A veces nos encontramos con escuelas que como que le abren las puertas a todos quienes les inviten a participar de prácticas, de proyectos, de investigaciones, etc. Bueno, este estudio ha encontrado que, por ejemplo, asociado a la gestión institucional, la dimensión de innovación selectiva dice, ojo, no se trata de que la escuela le abra la puerta a cualquier proyecto que quiera entrar en ella, sino que también la escuela tiene que tener cuidado y ver en qué medida esos proyectos suman o aportan a las metas y propósitos que la escuela tiene, ¿ya? Y eso, que implementan en su práctica regular las experiencias que son exitosas y que son parte de la cultura institucional más tarde, ¿ya? Eso respecto a la gestión institucional. Respecto de la gestión técnico-pedagógica, nos encontramos que tiene 4 dimensiones, ¿cierto? La primera, alta prioridad por la enseñanza en el aula, es decir, que las clases o el aprendizaje ocurran en la sala de clases acompañado o mediado por el profesor, ¿cierto? Entonces, adecuada gestión interna de la sala, con un buen clima, respeto, estructura de la clase, alta preocupación por la motivación de los estudiantes, mantenerles interesados, mantenerles motivados, ¿cierto? Orientación a que todos o todes aprendan en el aula, ¿ya? No se trata de que los niños se lleven el aprendizaje para que después puedan repasar en la casa y entender algo, se trata de que aprendan en la sala, en ese espacio de mediación del aprendizaje, ¿ya? Y esto es importante, preocupación por ir más allá de los aprendizajes curriculares y el SIMS, sino que tiene que ver con el aprendizaje como un valor en sí mismo y no como el cumplimiento de un indicador, ¿ya? Eso es lo primero. Por lo tanto, la enseñanza adquiere valor en la medida, o adquiere, a las escuelas les va mejor cuando menos les importa el CIMSE. Eso es curioso, ¿ya? O curioso para alguien más tecnocrático. En el fondo, cuando la enseñanza se rescata como un valor en sí mismo, es que las escuelas mejoran en su aprendizaje, ¿cierto? Planificación y organización de la enseñanza sería la segunda dimensión de la gestión técnico-pedagógica. Tenemos aquí sistemas de planificación de las clases compartidas, es decir, todos los profes planifican en un formato compartido. Hay mecanismos para el apoyo, el monitoreo del aprendizaje perdón, la enseñanza y el aprendizaje. No son solo las pruebas, sino que en el fondo vamos haciendo seguimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿ya? Gestión de la información para respaldar el avance de los aprendizajes de los niños. Tenemos un sistema que nos permite ver cómo los niños van aprendiendo. Así, por ejemplo, existen algo que se llaman los mapas de avance, por ejemplo, que efectivamente yo puedo ir constatando si los niños están aprendiendo o no, van mejorando, etcétera. Distintas formas de evaluación. Especialización de los docentes en la formación de los niños, al menos de cuarto octavo. Es decir, que como bien ustedes saben, de cuarto en adelante o de quinto básico en adelante, los profesores son especialistas en su asignatura. En primero y cuarto básico tienen formación general, pero de quinto en adelante o de cuarto en adelante son profes especialistas de su asignatura, ¿ya? Por lo tanto, la formación en la didáctica, en la pedagogía, en el contenido de lo que enseñan es un factor muy importante, ¿ya? Una comunidad, perdón, la tercera dimensión entonces es la conformación de una comunidad de aprendizaje profesional. Y ahí, por ejemplo, la asignación de importancia a la colaboración y el trabajo compartido. Los docentes tienen espacios de formación dentro de la misma escuela. Existe un sentido de responsabilidad colectiva, de corresponsabilidad. No ponemos la responsabilidad fuera, como hemos venido hablando y como ustedes vieron antes a propósito de, por ejemplo, la cultura escolar responsable del fracaso. Y existe el compromiso y la responsabilidad y confianza son parte de la cultura. Se incorporan valores que orientan a la colaboración de la comunidad de aprendizaje
Y eso permite también que las escuelas tengan mejoramiento sostenido. Y además, un elemento importante, al menos para mí, es la preocupación por la diversidad en el aula y la escuela, ¿cierto? Identificación temprana de niños con dificultades de aprendizaje para que puedan tener todo el apoyo que requieran, pero además apoyo diferenciado a los niños que tengan dificultades de aprendizaje como a los niños que tengan indicadores de talento académico, ¿ya? Luego, elementos, voy a dejar el contexto para el final, ¿ya? La cultura escolar y motivación tiene 4 dimensiones importantes. La primera es una escuela con una identidad y misión clara, ¿ya? Es decir, se comparten valores en torno a eh, qué es y para qué existe la escuela, ¿sí? A veces nos encontramos con escuelas que se piensan o que tienen valores distintos dentro de sus distintos estamentos, y aquí es muy importante que los valores sean explícitos y compartidos, lo que permite generar identidad. Orgullo y compromiso de los actores, es decir, una sensación de orgullo por pertenecer y ser parte de este equipo académico, ¿cierto? Recuerden la otra dimensión de la que estábamos hablando. Hay elementos de trabajo colaborativo, de responsabilidad compartida, y a esto se refiere un poco esto, ¿ya? Altas expectativas de docentes y estudiantes, ¿ya? Pero altas expectativas no solo que se transmitan de manera verbal, sino que también trasuntan o son parte de la práctica cotidiana y regular por parte de los establecimientos educacionales. Nosotros, yo le comunico a mis estudiantes las altas expectativas que tengo por su aprendizaje, asimismo a los docentes, ¿ya? Metas compartidas, eso es súper importante, un trabajo en equipo en torno a metas compartidas. Que por ejemplo yo establezca como meta disminuir la deserción a final del año o disminuir las tasas de repitencia. Esas son metas compartidas, ¿cierto? Que yo me propongo este año, mira, ojalá nos vaya bien en el SIMS este año, e ir mirando esos indicadores. También pueden ser otras metas de tipo no directamente académicos, por ejemplo, la posibilidad de ganar el campeonato de fútbol, de participar en o llevar a los estudiantes a campeonatos de maratones o competencias académicas, etcétera, ¿ya? Y finalmente, respecto a la cultura escolar y la motivación, está la buena convivencia y el clima, que se define ahí como trabajo colaborativo, ambientes familiares, normas claras y comunicación fluida. Comunicación fluida se refiere a, primero que todo, que las vías de comunicación sean conocidas por todos y todos sepamos cómo funcionan, ¿ya? O sea, que yo tenga el WhatsApp de la profe no significa que lo puedo escribir a las 11 de la noche, sino que hay un horario en que la profesora va a atender su WhatsApp, por ejemplo, ¿ya? Trabajo colaborativo con las familias también, no es solo colaboración dentro de la escuela, sino es de la escuela hacia afuera, ¿sí? Y ambientes familiares tiene que ver también con incorporar los saberes de las familias dentro de las escuelas. Y eso nos lleva al cuarto factor, o al cuarto factor para efectos de esta cápsula, ¿no? Que este es el elemento de contexto, ¿cierto? Y entonces ahí hay cuatro dimensiones del factor de contexto que están presentes o pueden estar presentes en las escuelas que logran mejoramiento sostenido, ¿ya? Uno tiene que ver con las familias, hay comunicación fluida entre la familia y la escuela, se promueve la participación de las familias y hay confianza y colaboración con la escuela, ¿ya? Yo ya no digo es que las familias de los estudiantes no participan o no tienen interés. Yo invito a las familias a participar, yo invito a las familias a que se hagan parte de lo educativo, lo administrativo. No es solo que asistan a las reuniones, sino que puedan estar en distintos espacios dentro de la escuela, ¿cierto? Distintos espacios de toma de decisión, etcétera, ¿ya? La relación con el sostenedor, y aquí es importante que sea el sostenedor quien otorgue autonomía para que las escuelas tomen decisiones, ¿ya? Esto permite que, por ejemplo, si yo tengo un sostenedor municipal que tiene 10 escuelas, le dé autonomía a todas sus escuelas para que puedan tomar decisiones. Esto es porque la situación de las escuelas puede variar de barrio en barrio. Pensemos en Valparaíso, la situación de un cerro o a otro es sumamente distinta. Entonces, tener autonomía permite que las escuelas puedan actuar con flexibilidad e inmediatez ante las situaciones emergentes. Y que haya un mejoramiento de las condiciones laborales, que haya equipamiento y recursos suficientes para que la escuela pueda llevar adelante su proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿cierto?
Respecto de las políticas educativas, primero, la subvención escolar preferencial ha sido uno de los aportes más importantes. La subvención escolar preferencial es una de las políticas educativas más importantes en los últimos 30 años en Chile, particularmente porque cambia un poco el escenario en términos de los actores educativos, pero además porque permite inyectar recursos sustanciales a la gestión de los establecimientos. Y además porque permite, lo que dice abajito, ¿no? Estrategias de gestión por proyectos, metas y monitoreo de los aprendizajes. Con el tema de la subvención escolar preferencial, las escuelas tienen que ir monitoreando y reportando el avance y el aprendizaje de sus estudiantes, ¿ya? Y el CIMSE como herramienta central para la gestión técnico-pedagógica y el ambiente motivacional positivo, ¿ya? Aunque en algunas escuelas se asocian efectos no deseados, como el estrés y el estrechamiento curricular. ¿Sí? Pasemos solo lo que pasa en el CIMSE. Entonces el CIMSE tiene aquí como un rol medio indeterminado. Lo que sí es importante es ver al CIMSE por lo que hace y es aportar información. El CIMSE es una herramienta que aporta información y que puede ser analizada desde ese sentido. Cuando nosotros tomamos el CIMSE como meta, como ya vamos a subir el CIMSE a 230 y nos quedamos solo ahí, es cuando tenemos problemas con esta herramienta, ¿cierto? Porque si nosotros tomamos el CIMSE y decimos ya, vamos a leer nuestro informe CIMSE. Uno puede acceder al informe CIMSE de los establecimientos educacionales en cimse.cl. Uno entra y puede buscar los colegios y puede ver los reportes de CIMSE de los últimos años. Entonces, son de conocimiento público los resultados del CIMSE. Permite ver con respecto de qué otros establecimientos es comparable el colegio, cómo lo hizo respecto de esos otros establecimientos, cuál ha sido su rendimiento con los dos CIMSES anteriores, si ha bajado o ha subido el puntaje, etcétera, ¿ya? Lo mismo pasa con los IDPS, los indicadores de desarrollo personal y social, también me permite ir haciendo la comparación. Entonces, el CIMSE lo que arroja es información y no puede ser un propósito el CIMSE, tiene que ser lo que es, un sistema de información para la escuela, ¿ya? El problema es que en Chile el CIMSE está muy asociado a altas consecuencias para las escuelas. El cierre, condicionalidad de la continuidad, presiones, etc. Entonces, hay una interpretación o un lugar de la política pública respecto del CIMSE que genera estos aspectos o efectos indeseados que tienen que ver con estresar a las escuelas y el estrechamiento curricular, ¿ya? Pero eso también es algo que podemos ir conversando un poco más en la clase. Finalmente, la última dimensión del contexto tiene que ver con la relación con el contexto local. O, dicho de otra manera, quizás un poco más política a lo mejor, la relación con el territorio, cómo las escuelas se insertan y relacionan con el territorio. Claro que se incluye a las familias, por ejemplo, ¿ya? Pero, por ejemplo, la importancia de proyectar una imagen positiva de la escuela en la comunidad, cómo la escuela se proyecta hacia la comunidad y cómo la escuela también es capaz de establecer relaciones virtuosas con la comunidad, ¿ya? Por ejemplo, que los estudiantes tengan asignaciones o tareas que tengan que ver con conocer el entorno de la escuela, que se pueda invitar a la comunidad, no necesariamente a padres, padres y apoderados, a participar de distintos elementos de la escuela. Y eso tiene el efecto de que hay un prestigio local y por lo tanto eso refuerza que las escuelas elijan, perdón, que las familias elijan esa escuela, porque es una escuela que está en el barrio, tiene buenos resultados, a los niños les va bien, los cabros parece que salen contentos, ya, todos esos elementos tienen que estar de la mano. Entonces, estos serían los factores que explican el mejoramiento escolar. Ahora, ojo, esto no es una lista de chequeo, ¿ya? No es que nosotros estemos mirando esto y diciendo, mira, si tengo A, B, C y D, listo, esta escuela debería mejorar sostenidamente. Porque es una lectura que tiene que hacerse en un contexto determinado. Como yo les decía, la manera en que se van a manifestar las cosas tienen que ver con las dinámicas propias de las escuelas. Pero estos elementos presentes parece ser que, según lo que indican las investigaciones, permitan que las escuelas vayan mejorando sostenidamente el aprendizaje, ¿sí? Y eso también tiene que ver con la cobertura de un derecho y la apertura de oportunidades para todos sus estudiantes, ¿ya? Así que eso, 4 factores de aprendizaje,
de mejoramiento escolar sostenido, perdón, estos 4 factores tienen sus dimensiones, que son las que están dentro de cada globito. Junto con el envío de la cápsula, van a ver que ustedes en el correo viene el link de esta presentación y pueden ir revisándola ustedes mismos. ¿Ya? Así que vamos a ir dejando esto para la reflexión en la sala de clases, en nuestra sala sin murallas actualmente. Y eso. Así que me despido. Esta es la última cápsula de contenido de esta asignatura. Y nada, nos vemos dentro de poquito en la clase. Que estén muy bien. Adiós. Cuídense.